Buenas para los amigos y hermanos que están en estos momentos sintonizando esta programación. Les damos la bienvenida una vez más y les invitamos para que puedan disfrutar de un magnífico tema. Vamos a hoy analizar un video y vamos a escuchar a un hermano que está presentando una queja sobre un párrafo que se encuentra en el libro Primeros Escritos. Así es que vamos a escuchar a este hermano. Ya lo habíamos escuchado antes haciendo entrevista, pero ahora lo vamos a escuchar a él dando su opinión sobre el tema en cuestión. Así es que no le voy a decir cuál es el tema porque usted va a escuchar el video en breve y entonces después vamos a regresar para analizar. Después que escuchemos lo que el hermano va a decir, pues vamos a analizarlo. Así es que le queremos dar las gracias a Dios soberano, todopoderoso, porque nos da este gran privilegio de poder estudiar su santa palabra. Le pedimos a Dios que nos quite cualquier nivel, sea grande o bajito, de arrogancia o cualquier comportamiento no cristiano que podamos exhibir. Vamos a pedir a Dios que controle que nos ayude a controlar esa parte, que nos dé humildad, que nos dé entendimiento, que sea con nosotros, tanto con el que está tratando de explicar aquí el tema, como con aquellos que están tratando de entenderlo de aquel lado. Ok, entonces, nada, vamos a pedirle a Dios que todo esto suceda en el nombre de Cristo Jesús. Así es que vamos a pasar a la parte del hermano entonces. Mire lo que dice el pasaje. Está Primeros Escritos, página 276. Dice: vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Primer parrafito. No está de acuerdo a la Biblia esto que acaba de decir la escritora cristiana Elena de White, porque la Biblia dice que nadie va a pagar por los pecados del otro. Eso lo dice claro la Biblia. Y aquí dice que el amo va a pagar por los pecados del esclavo. Que usted dirá, no, pero sí, eso es lo justo. No, no es lo justo. El amo debe pagar por el pecado que está cometiendo al maltratar al esclavo, pero no por los pecados del esclavo si el esclavo tenía pecado. Cada quien pagará por su pecado, dice la Biblia, y el único ser que ha pagado por el pecado de los demás es Cristo. Y en realidad esa frase de que ha pagado hay que analizarla mucho mejor. Bien, estamos viendo claramente que el hermano ha presentado su punto. ¿De qué se trata? Bien, se trata del caso que la hermana White presenta de un amo que maltrata a su esclavo y ella dice claramente que este amo va a pagar por que el esclavo pierda la salvación, digámoslo así, por los pecados que cometa el esclavo. Es un tema bien sencillo de entender, pero recuérdense que vamos a analizar a ver algunas cosas. Antes de pasar al análisis, porque yo quiero también ver el texto y leerlo de nuevo, les recuerdo, hermanos y amigos, que este hermano que está haciendo esta presentación, Nathanael Baloyer, este hermano es una persona que cree que todo el mundo se va a salvar. Él cree que Satanás volverá a ser Lucifer y se salvará algún día. Y también los ángeles que cayeron con Satanás, y también todos los impíos de todos los tiempos que de una u otra manera murieron ya y no le importó ni le interesó el plan de salvación en absoluto. No le interesó, ni siquiera teniendo grandes oportunidades. Los rechazaron el plan de salvación y este hermano dice que se van a salvar. Hasta ahora él no ha dicho nada de eso, pero yo le estoy simplemente presentando su base, la base que él cree, lo que él tiene. Y los textos bíblicos que enseñan
lo contrario, no, eso él lo explica, ellos lo explican de otra manera. O sea, lo que estoy diciendo es que estamos escuchando a una persona que es pro Satán. Es una persona que dice, que piensa que los impíos, todo aquello que no le interesó el plan de salvación, que Satanás, que nunca le interesó el plan de salvación cuando estaba en el cielo, cuando se le dio la redención, cuando tuvo la oportunidad de ser redimido, no lo quiso aceptar, y los ángeles caídos también, él dice que van a tener una oportunidad para ser redimidos en el futuro. Y si ustedes ven 3 videos que están en este canal, Munde TV, usted va a observar que ellos dicen que Dios es el culpable. Si Satanás se pierde, si Satanás no entiende, si Satanás no quiere, si Satanás ya no hay tiempo para él, el culpable es Dios. El culpable es Dios, no los impíos o aquellos que no le interesa la salvación. Entonces, obviamente ellos basan lo que creen en los versículos que dicen que Dios es amor y que Dios no quiere la muerte del impío. Ahora bien, todos esos son textos que ellos lo han sacado de su contexto para poder justificar sus filosofías. Y en estos momentos solo te estoy dando un pequeño resumen para que tú sepas, porque vamos a escuchar varias cosas que él va a decir y vamos a ir descubriendo a dónde lleva la forma de pensar de una persona como esta, porque él lo va a expresar a través de este video. Obviamente nosotros vamos a tocar solamente en esta parte lo que acabamos de oír y luego entonces pasaremos a escucharlo de nuevo. Y si el tiempo se nos alarga y entendemos que el video es un poco largo, lo que hacemos es que hacemos otro para seguir. Pero el video entero que él presenta, que no es tan largo en sí, lo vamos a presentar, pero analizándolo. Así es que, hermano, vamos a, ya con eso, ya habiendo dicho eso, entonces vamos a ver algunos textos bíblicos en la cita bíblica, porque cuando vamos a leer, estamos analizando a alguien que enseña algo que tiene sospecha de que está confundido, lo primero que tenemos que comprender es que el plan de salvación, la idea de salvarse un ser humano, los detalles, el Espíritu Santo no lo puede revelar en la mente de alguien que no le interesa aprender, no le interesa conocer. Así es que no voy a alargar mis comentarios para leer un texto bíblico que dice en 2 Tesalonicenses 2, vamos a leer desde el 10, bueno, usted puede leer desde el 8, 9, usted puede leerlo porque está hablando de cómo se aparece una persona bajo el poder de Satanás para engañar. Pero en el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, todo engaño, Dios va a permitir que los que se pierden queden sometidos bajo el poder engañoso de Satanás, con todo tipo de engaño, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, pero la rechazaron, y por consiguiente, miren lo que dice el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, cuando una persona niega la verdad, se aparta de la Biblia, no le interesa el conocimiento de Dios, anda tratando de discutir cosas que hasta un niño le entiende, como vamos a ver en breve, pues automáticamente, ¿qué hace Dios? Se lo entrega a Satanás. Se lo entrega a Satanás y lo está diciendo claro. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y mira lo que dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Un texto que a ellos no les gusta leerlo probablemente porque habla de condenación, y condenación obviamente trae muerte, como ellos tratan de explicar que la condenación es para darte vida eterna, trae muerte. Así es que en palabras sencillas, digámoslo así, lo que está diciendo la palabra de Dios es que si a ti se te presenta la verdad y tú la entendiste, y luego que la entiendes, la rechazas, pues Dios, el Espíritu Santo, después que insiste contigo, porque Dios no te deja a la 1, a la 2, a la 3, no se sabe cuántas veces son, porque el Espíritu sabe hasta la cuánta puede insistir con una persona, pero una vez que Él hizo todo lo posible y tú lo rechazas teniendo la verdad clara, simplemente Dios te entrega para que Satanás te siga engañando
para que Satanás te siga engañando y te pierdas. Así es que, amigo que me estás escuchando, te estoy hablando a ti. No sé si tú eres de ese grupo de personas que creen eso, el universalismo, que cree firmemente que todo el mundo se va a salvar y que Dios es el culpable si no se salva nadie. Pues eso es para ti, para que tú vayas viendo. Vuelvo y te digo, entra a mi canal y ve los 3 videos que se llaman "Se salvará Satanás, se salvará el diablo". 3 videos, 1, 2 y 3. 3 partes. Hay 2 citas bíblicas y explico lo referente a ese tema. Pero en este vamos a tocar parte porque él también toca parte. El hermano toca de ese tema en este video, y por esa razón en algún momento tocaremos también de nuevo ese tema. Ahora, otra cita importante está en Mateo 11:25. En Mateo 11:25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios de los entendidos y las revelaste a los niños. Está hablando Cristo aquí que el plan de salvación se les revela a personas que sean como niños. El plan de salvación no lo pueden entender gentes grandes que tienen mucho conocimiento filosófico, que creen que saben demasiado, que tratan de interpretar la Biblia sacándola de su contexto. Ese tipo de personas no lo va a entender y van a estar haciendo lo mismo que vemos que este hermano está haciendo, porque él está dando vuelta en un texto que ustedes van a descubrir, para sorpresa de muchos de ustedes, que es bien fácil y bien sencillo. Simplemente ustedes van a descubrir eso. Cualquier persona que no sea una persona que niegue la verdad abiertamente, se va a dar cuenta cuando explique la parte que él también explica a su manera. En 2 Corintios 10, 4 y 5, pero yo voy a leer en el 4, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La verdad es poderosa para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios está expresado en la verdad, en su verdad. Y todo aquel que lo distorsiona será derribado. Lo repito, todo aquel que distorsiona el plan de salvación será derribado, así de simple. No importa que sea que tenga el conocimiento que tenga, y que sea lo más filósofo que sea, y las más universidades que tenga, y que diga también que tenga Biblia al por mayor y al detalle en la mente. No importa la cantidad de Biblia que tú tengas en la mente, si tú, al estudiar la palabra de Dios, no eres como un niño, no vas a recibir el poder de Dios para entenderla, y tampoco para poderla explicar a otros. Así que te recomiendo entonces que ponga atención a lo que te estoy diciendo, derribando argumentos y toda altivez, derribando el orgullo. El orgullo es algo que tenemos todo, pero tenemos que tratar de derribarlo antes de llegar a la palabra de Dios, porque si no la misma palabra de Dios nos va a derribar a nosotros. Así es que, hermano que me estás escuchando, esto está bien claro. Voy a pasar al próximo texto, y atención, porque ahora sí vamos a ver el texto en cuestión. Atención, aquí voy a leer de nuevo la parte que el hermano lee. Dice: vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo, a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Y dice el primer parrafito, aquí sí está mala la hermana que escribió esto, porque está aquí diciendo algo que no va con mi idea, con lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Primero es que la idea que este hermano está presentando acerca de alguien pagar por los pecados de alguien, en la Biblia aparece, y eso es cierto. Así que tenemos que aclarar esa parte. Es cierto, pero el punto aquí es que el hermano está utilizándolo equivocadamente. ¿Por qué? Es fácil de saber. La manera en que él dice que nadie pagará por los pecados de nadie, la misma Biblia lo explica. Voy a leer el texto y luego te explico. Mira, en Jeremías 31:29 dice, Jeremías 21:39, en aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá
Cada cual morirá, morirá. Óyelo bien, hermano, que no crees que Dios va a castigar. Cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todos los hombres que comieren la uva sabia tendrán la dentera. ¿Está claro? Está diciendo aquí claramente que una persona no va a pagar por la otra. Y eso es cierto. El texto está bien. El único problema es que el hermano lo está utilizando en un caso que no es al que se está refiriendo la hermana White. ¿Por qué? Porque es fácil saberlo. Yo estoy aquí, ¿verdad? Si yo cometo un pecado, mi esposa no va a pagar por el pecado que yo cometí, porque yo cometí un pecado. Yo cometo un pecado, pero ella no tiene la culpa de eso. Si ella comete un pecado, yo no tengo la culpa de eso. El vecino mío comete un pecado, yo no tengo la culpa de que él cometa un pecado. Yo cometo un pecado, el vecino mío no tiene la culpa. Por consiguiente, ni yo pago por él, ni él por mí. Esa es una ley general que enseña la Biblia, que nadie pagará por nadie. O sea, ningún ser humano pagará por otro ser humano. Bueno, eso lo enseña la Biblia, hablando en términos general. Sin embargo, la Biblia también habla de casos donde alguien va a pagar por alguien. Y eso yo te voy a leer varios casos ahora, pero yo te lo puedo decir fácil y sencillo. Si tú tienes un hijo de 12 años, un hijo de 10 años, de 8 años, vamos a poner que tú tengas un hijo de 7 años, y tú lo enseñas a beber desde temprano, y el niño se comienza a embriagar y comienza a tirar piedra a los carros, comienza a tirarle piedra a la gente. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a poner que el niño, tú lo acostumbres a darle bebidas a los 7, a los 8, a los 9. Ya a los 10 años el niño ya está casi vuelto un borrachón. Te estoy poniendo un caso para que tú veas que sí existen casos en que alguien va a pagar por alguien. Imagínate que ese niño a los 12 años agarra y le da una pedrada a una persona, borracho, porque ese día se dio un humo con la mamá o con el papá. Imagínate que ese niño viene luego un familiar del que le dio la pedrada y le quita la vida. Muere, el niño muere porque por su pecado. El jovencito murió por su pecado porque lo acostumbraron a beber, estaba bebiendo, estaba haciendo maldad y daño. Ahora bien, imagínate que el papá también, cuando supo la noticia, le da un infarto porque supo que le mataron el hijo y también muere. ¿Qué tú crees que va a pasar con esa persona en relación con ese menor, con ese niño? Número uno, el niño va a pagar por su pecado. Aunque a ti te parezca una cosa del otro mundo, un niño de 12 años ya hace maldad y hace muchísimas cosas. Y si tú quieres, llévalo más, todavía más edad, ponle 14 años, 16 años, si tú quieres. 16 años, 14, 16 años. ¿Qué va a pasar? La verdad es que Dios le va a cobrar al niño por lo que hizo, la maldad que hizo, y también le va a cobrar al padre o a la madre que enseñó al niño por los pecados de ellos, al ellos haber enseñado al niño a hacer maldad, y por la maldad que hizo el niño también. Ok, lo que te estoy tratando de decir es lo siguiente, y eso lo vamos a ver en la Biblia. Si una persona influye sobre otra para que haga maldad, al final lo que va a pasar es que esa persona va a morir cuando Dios venga, cuando Dios lo llame y para pedirle cuenta y lo lleve al infierno o a destruirlo, como tú lo quieras llamar. El que indujo al otro, si cometieron pecado igual, van a durar lo mismo de siendo destruidos en el fuego, siendo castigados, y van a morir para siempre, van a dejar de existir. Ahora, si hay una responsable por la otra, esa va a durar más en el fuego, pagando no solamente los pecados de ella, sino lo que hizo cometer a otro. Y ese es el caso que presenta la Biblia en general también. Ese caso lo presenta la Biblia con nosotros los seres humanos, uno con otro, y también con Satanás, y no con Satanás y sus ángeles, sino también con los líderes religiosos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Todo el que cogió una Biblia para enseñar y engañar a otro, cuando sean destruidos. Por eso que tú ves que la Biblia te presenta, si tú observas en Apocalipsis, la Biblia te presenta un caso donde, por ejemplo, Apocalipsis 29,
Apocalipsis 29, tú vas a ver que la Biblia presenta que en Apocalipsis 29 en adelante, tú vas a ver que la Biblia presenta que cuando pasan los 1000 años, que salen todos los impíos de todos los tiempos, Satanás lo engaña, lo confunde a todas las naciones, a Gog y a Magog, y luego lo prepara para ir a rodear el campamento de los santos, o sea, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y cuando de repente ellos van a rodear la ciudad para atacarla, algo sucede que lo detiene, y nosotros sabemos que es cuando Dios le va a presentar a ellos el juicio final, o la parte del juicio que corresponde a los casos de ellos personales. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando eso sucede va a descender fuego del cielo y lo va a consumir. Pero extrañamente se supone que Satanás está dentro de ese grupo que van a atacar la ciudad. Satanás lo manda a ellos, pero él también va con todos sus ángeles porque es el ejército más grande. Si te interesa saber más detalles sobre ese tema, el conflicto de los siglos, capítulo 43. Ahora, cuando Satanás va y rodea, que Dios hace una revisión y le muestra a todo el mundo por qué se va a perder, viene fuego del cielo y desciende. Se enciende el famoso infierno, que mucha gente cree que está encendido ahora, pero que te dicen Apocalipsis 20, del 9 en adelante, que se va a encender después del milenio. Y entonces, si tú sigues leyendo más hacia adelante, va a descubrir que dice la palabra de Dios que el diablo que lo engañaba fue echado en un horno. Y el diablo y el falso profeta, o sea, el diablo, la bestia, el falso profeta, está diciendo que fueron echados en un horno. Y te da a entender como que es un horno aparte. Es el mismo infierno, lo único es que la parte donde se encuentra, la Biblia te está diciendo que hay un castigo especial para Satanás, sus ángeles y todos los dirigentes religiosos que pasaron por el mundo, porque ellos pusieron un granito de arena para que la gente se perdiera. ¿Entiendes, amigo, lo que estoy diciendo? Entonces, eso es lo que te está diciendo la Biblia. Hay alguien que va a pagar por alguien también. Primer caso, los pecados son individuales. Es el caso que el hermano menciona. Pero si tú observas el caso que él está leyendo, hasta leyendo te das cuenta que no aplica a lo que él dice. Mira lo que dice, lo voy a leer de nuevo. Vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo, a quien mantuvo en la ignorancia. ¿Qué pasó con el esclavo? Era una persona que estaba sometida a otra, obligatoriamente. No lo dejaban ir a una iglesia, no lo dejaban leer la Biblia, lo maltrataban dándole golpes, dándole poca comida, violándola, si eran mujeres, maltratándolo verbalmente, poniéndole cargas pesadas. Era como un animal. Esa parte también lo dice el texto, y él lo cita tratando de decir que eso es un invento o que es algo falso. Y vamos a ver qué dice la historia. Vamos a ver si en la historia a los esclavos no lo trataban como animales, que eso es básicamente lo que está diciendo este párrafo aquí. Pero está bien, él no tocó esa parte todavía, porque estamos en la parte donde él dice que él, con su manera de hablar, ¿verdad?, con su manera de explicar la palabra de Dios tan pausada y tan elocuente y tan no sé qué más hace, no sé qué más él piensa que eso va a hacer que lo que sale de su boca sea la verdad, y eso es un error. Es un agente del enemigo para engañar a los que no tienen conocimiento, a los que de una vez se enamoran, porque lo mejor del mundo es un evangelio en el que tú sabes que te va a salvar sin sufrir ninguna consecuencia por las cosas malas que tú haces, sin tenerte que arrepentir, sin hacer nada. Entonces, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, estoy haciendo un análisis, y a veces en la manera mía de hablar parecería como si me estoy exaltando, si pienso que, o si tengo algún tipo de, qué sé yo, de orgullo. Ese no es el punto aquí. Yo no tengo nada de eso, simplemente estoy presentando la idea que este hermano presenta, y a veces uno hasta se siente un poco incómodo porque se ve claramente que el hermano está sacando un texto del espíritu y profecía de su contexto. Yo acabé de explicar que va a haber de los dos casos, y ahora voy a la Biblia para demostrarlo. Leo el texto de nuevo. Dice: vi que el que es
dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo, a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Y vuelvo y lo pongo a él para que usted lo escuche con sus propios oídos, para que vea que yo no estoy inventando y que el hermano está confundido con un texto que lo vamos a revisar ahora con textos bíblicos. El que pese cada motivo. Mire lo que dice el pasaje. Está Primeros Escritos, página 276. Dice: vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo, a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Primer parrafito. No está de acuerdo la Biblia esto que acaba de decir la escritora cristiana Elena de White, porque la Biblia dice que nadie va a pagar por los pecados del otro. Eso lo dice claro la Biblia. Y aquí dice que el amo va a pagar por los pecados del esclavo. Que usted dirá, no, pero sí, eso es lo justo. No, no es lo justo. El amo debe pagar por el pecado que está cometiendo al maltratar al esclavo, pero no por los pecados del esclavo si el esclavo tenía pecado. Cada quien pagará por su pecado, dice la Biblia, y el único ser que ha pagado por el pecado de los demás es Cristo. Y en realidad esa frase de que ha pagado hay que analizarla mucho mejor, porque el Padre Celestial no necesitaba que le pagaran nada. El Padre Celestial no exige. Ok, aquí vuelvo de nuevo al texto, vuelvo de nuevo a... Lo puse para que usted lo oyera, que él dice que no, se equivocó, la escritora se equivocó según él. Ok, y ya yo acabé de explicar que la Biblia sí dice eso, que él dice, pero también dice lo que vamos a ver. Y más, yo quiero hasta leer otro de los textos que lo apoya, que apoya lo que él dice, porque estamos de acuerdo y lo enseñamos y trabajamos en eso. Fíjate lo que dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Obviamente, tenemos un caso claro. La Biblia dice que nadie pagará por el pecado de nadie, hablando en términos general. Pero también la Biblia dice otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Mira lo que dice. Ezequiel 33:8. Escúchame bien. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre, y esta parte bien interesante aquí, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. El impío es aquel que no conoce la verdad, aquel que no entiende el plan de salvación, pero tú sí lo entiendes. Dios te da la orden de que tú le prediques a él. El efecto de la verdad sobre el corazón que se quiere regenerar va a hacer que la persona cambie su comportamiento y va a hacer que la persona se desvíe del camino malo y se vuelva a Dios haciendo lo correcto. Ahora, si tú dejas de predicarle, el impío sigue cometiendo pecado sobre pecado, porque pudo haber dejado de pecar, como está en el caso de Nínive y Jonás, que cuando Jonás le predicó, simplemente cambiaron, se pusieron en saco y ceniza, silicio y ceniza, y cambiaron su comportamiento y Dios lo perdonó. Dejaron de hacer cosas malas y por eso Dios lo perdonó. Entonces, los pecados de Nínive dejaron de molestar a Dios, y por esa razón Jonás no sufrió castigo. Pero fíjate que cuando Jonás se fue por otro lado, ¿qué pasó con Jonás? Iba a pagar por los pecados de él de haber sido por otro lado, pero también porque Nínive estaba pecando, porque él podía predicar y no quería predicar. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Parece un poco extraño, pero la verdad es que en este caso que está mencionado, vamos a ver otros casos y vamos a llegar al caso que él menciona también, porque la Biblia lo tiene, ese caso también, que la hermana White presenta en ese texto. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas es que aquí está diciendo claramente que yo demandaré la sangre de tu mano. Te voy a castigar porque lo castigué a ellos por los pecados de ellos. Por los pecados de ellos te voy a castigar a ti. Eso es lo que está diciendo, no es otra cosa. Lo que pasa es que tú tienes que ser humilde para entender eso. Y más si tienes una filosofía que enseña que Dios no castiga a nadie y que Dios va a salvar a todo el mundo, inclusive a Satanás, es probable que tú no puedas entender eso. Eso es demasiado profundo.
para una persona que no quiera, una persona que le rechine los oídos, perdón, que le rechine los oídos, como él dice, cuando la Biblia dice que Dios va a destruir al impío, diciéndolo la Biblia, entonces una persona que realmente no se puede hacer muchas cosas con ella, porque ella no va a poder oír la verdad porque le rechinan los oídos. Le está diciendo que él siente más amor que Dios. El amor de él es más grande que Dios. El amor de ellos es más grande que el amor de Dios. Entonces ellos le están enseñando a Dios cómo amar al impío. Pero Dios es el que sabe. Ningún ser humano puede decirle a Dios que su amor es grande, su amor es pequeño, porque lo pueda medir. Ningún ser humano puede medir el amor de Dios. Ningún ser humano puede medir la justicia de Dios, porque Dios es justo a un nivel que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar. Y Dios es que sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso es algo, yo no quiero morir. Ojalá quisiera yo que me dieran la vida eterna. Pero si Dios decide que yo no puedo no puedo ir a la vida eterna, yo no puedo decir que Dios es malo por eso, porque este universo es de Dios. Y Dios pone y deja vivir al que Él quiera en este plan, en este universo. No es a los que crean que hay que dejarlo vivir, porque Dios tiene que ser bueno a la mala. Ok, entonces vamos a ver otras citas, porque lo triste para este hermano es que la Biblia está llena de casos en la que se presentan este tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos aquí otro caso más que dice en Mateo 18, 6, 7, 8, 9, pero yo te voy a leer el 7. Mira lo que dice. Bueno, vamos a leer desde el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mira lo que dice el texto. Voy a tratar de explicártelo con cucharita y chinchín a chinchín. Los pequeños están siendo representados por los pequeños del mundo, que Dios lo eligió para el reino de los cielos, porque el mundo, los grandes del mundo, no le interesa la salvación. O sea, los pequeños serían los pobres que han entendido el plan de salvación, las personas sencillas, las personas humildes, que de alguna manera están luchando en este mundo, pero quieren salvarse y van dejando toda la mala costumbre de este mundo y todas las cosas que hace Satanás a través del mundo. Y fíjate lo que dice, que cualquiera que haga tropezar a uno, cualquiera, no dice, él tropezó, a él le voy a dar su paga. Aquel lo hizo tropezar, le voy a dar su paga. No, lo que está diciendo es que está tratando de demostrarte que el que lo hace tropezar, lo mejor que le cuesta, porque lo hizo tropezar. Tropezar es que ellos andaban tratando de caminar derecho en los pasos de Dios, pero lo hicieron salirse de los caminos, lo hicieron caer, lo hicieron resbalar, lo hicieron tropezar, encontrarse con un obstáculo. Y como lo hicieron encontrarse con un obstáculo, son culpables por el obstáculo. El obstáculo es que lo va a hacer pecar. El obstáculo es hacerlo salir de su camino para hacer cosas indebidas delante de Dios, lo cual se transforma en pecado. Y el que lo hizo cometer esos pecados, es mejor que se amarre una soga y se amarre una piedra gigante y se tire al lago. Es mejor, oye lo que está diciendo la palabra de Dios, es mejor que una persona se amarre con una soga al cuello y se lance en el agua. Eso significa que si va al fuego, el castigo va a ser bien grande, porque imagínate lo que está diciendo, y fíjate bien, porque en uno de sus videos, en este mismo video, el hermano habla que el que quiere que la gente se queme, o sea, que el que habla de que la gente se va a quemar en el infierno, a veces él dice como que al decir eso, siente un deseo de que la gente se queme, y eso es mentira. Yo he visto muchas personas que sí son exagerados hablando, pero la verdad es que la verdad hay que decirla. Desgraciadamente algunos son muy exagerados y hablan como que creen que tiene que caer un rayo a los otros porque no se portan bien. Ese no es el caso mío, y además de eso, ese no es el caso de mucha gente que yo veo que enseña la verdad como debe de ser. Por consiguiente, tú tienes que entender que lo que la Biblia dice hay que decirlo. Así como tú dices que hay vida eterna, así como tú dices que hay salud en Cristo, que hay esperanza en Cristo, que el que quiera salvarse tiene una puerta a través de Cristo, y que esa puerta te va a llevar a la vida eterna para darte todas las maravillas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, que logremos mantenernos en el camino después que aceptemos a Cristo. También, además de decir eso, también tiene que decir que hay fuego eterno, que hay destrucción eterna, que los seres humanos serán estopa, serán ceniza, van a desaparecer para siempre. Pero esa parte a ellos no les gusta que la mencionen, por la simple razón de que esa parte no es conveniente,
Así que, amigo que me estás escuchando, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Escúchame, pero muy bien. Tú tienes que comprender que esta gente está hecha para engañarte. Aquí te estoy presentando ya otro caso más, en el que se está viendo claramente que hay personas que van a sufrir porque hicieron apartarse del camino de Dios a otro. Y todavía en el 7 te dice, ay del mundo por los tropiezos. O sea, todo el que está de alguna manera en el mundo haciendo que tropiece un hijo de Dios. Ay del mundo por los tropiezos. Prepárate porque te van a castigar, y el castigo es la muerte eterna. Porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, dice es necesario porque es imposible que enfrentándose dos grupos, enfrentándose el reino de Dios contra el reino de Satanás, es imposible que no haya tropiezo. Va a haber tropiezos. Pero fíjate bien lo que dice. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Hay de quién? De aquel hombre. Hay de aquel hombre. Y hasta te está diciendo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, o sea, está diciendo que mejor te mutiles una parte del cuerpo, que es una idea extraña, pero es clara. Dios lo que está diciendo es que la vida eterna es muy importante que lo que tú puedas tener en esta vida. O sea, hay del que te haga tropezar o del que haga tropezar a un pequeño. Pero todavía hay más cita para aclarar esto, porque el hermano dice que eso es mentira. Él dijo que eso no es así, que es primer engaño, quiso decir, que presenta la hermana White. En lo primero que se equivocó, la primera cosa que él presenta tiene base bíblica por donde quiera, y pretende enseñar a la gente. Claro, tú vas a enseñar a los que te quieren seguir porque tú hablas pausadamente, porque tú hablas aparentemente, pones una música de fondo para que la gente se engañe escuchando lo que está diciendo este hermano. Y realmente estamos viendo claramente, sin deseo de ofender, porque una cosa es decir la verdad como hay que decirla y sin ofender. Y si se ofendió, ya Dios sabe que yo no estoy tratando de hacerlo porque lo quiero hacer sentir mal a él ni a nadie, si es que lo ve algún día, o a los que puedan ver este video en el futuro. No, señor, yo estoy presentando la verdad tal como está en la Biblia, y usted piensa como usted crea, porque usted ya es una persona adulta. Pero mira lo que dice en Lucas 11:52, otro caso diferente. Ahora dice, ay de vosotros intérpretes de la ley. Ay, ese ay, recuérdense que conlleva castigo, envuelve castigo. Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entraste, y a los que entraban se lo impedisteis. Dios se está quejando de los fariseos, los intérpretes de la ley, los fariseos, todos los maestros de la ley. Okay, que de alguna manera su trabajo era interpretar la ley por las personas. Fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, doctores de la ley, todo. Entonces dice que hay de ellos porque ellos tenían una interpretación incorrecta de la palabra de Dios, o interpretaban algunas cosas mal, pero también tenían un mal comportamiento que impedía que la gente se salvara. Entonces en ese caso es un caso diferente, pero ellos eran culpables de los pecados del pueblo, porque por culpa de ellos el pueblo estaba pecando en contra de Dios y no podía someterse a la voluntad de Dios como Dios quería. Ok, y si vamos a otro texto que es parecido a ese, pero más claro, Mateo 23:13. Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Se está hablando, ay de vosotros, escribas y fariseos, por la misma razón. Cierran el reino de los cielos. ¿Por qué lo cierran? Porque por su mal comportamiento, su mala enseñanza, impedían que la gente conociera la voluntad de Dios para que puedan ser transformados y dejaran de pecar. Básicamente está diciendo que los maestros eran culpables por el pecado. El texto de Mateo 23:13 enseña claramente que los escribas y fariseos eran culpables por los pecados del pueblo. Claro, porque si ellos daban mala enseñanza, si ellos no enseñaban correctamente, ni vivían lo que tenían que vivir, el evangelio que a ellos les había sido entregado para que lo presentaran delante del pueblo, para que el pueblo pudiera entrar al reino de los cielos, entonces el pueblo, como no recibía la enseñanza correcta, seguía pecando. Y esos pecados, ¿a quién había que adjudicárselo? Al pueblo, obviamente, porque ellos eran culpables también,
Y también a quién, a los que lo enseñaban o a los que impedían que ellos se salvaran. Así es que vamos a ver otro caso más que va directo, y este que vamos a ver ahora sí que es un caso muy parecido. Esto es Lucas 12:41 al 48, donde aparecen los dos mayordomos. El fiel, que Dios lo agarra y dice que lo va a poner sobre su casa, que le va a dar todos los beneficios que él había prometido. Pero vamos a leer el caso del mayordomo infiel, y ponga atención porque este caso es casi idéntico al que la hermana Juan utiliza. Mira lo que dice en Lucas 12:45. Más si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. ¿Cómo lo va a castigar? Duramente. Y le pondrá con los infieles. Lo va a castigar duramente y con los infieles. Pero mira lo que sigue diciendo el 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ok, muchos azotes quiere decir que va a recibir más castigo. Cuando esté siendo destruido, va a ser destruido para siempre, pero va a sentir una sensación diferente al que hizo menos cosas. Claro, porque es como si dijéramos que Dios va a permitir que una persona sufra más que otra. Dios lo va a permitir porque hay personas que son culpables de simplemente pecar. Son culpables de inventores de males. La Biblia habla de eso, de inventores de males. Los inventores de males van a sufrir más que los que usaban el mal sin inventarlo, que otro lo inventó para ellos. Entonces fíjate bien, dice el 48, Lucas 12:48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Está hablando del caso de la hermana Juan, que dice que Dios va a hacer algo con el esclavo, pero ya primero está hablando del amo. Pero está diciendo que fíjate que la Biblia está diciendo que una persona que no haya hecho muchas cosas malas, Dios por eso, vamos a poner que una persona que no haya conocido la ley de Dios, que no haya conocido las cosas que son necesarias saber, pero hizo cosas malas, porque el mal, una persona después que sabe el bien y el mal no es inocente. Okay. Aunque no conozca la ley de Dios, aunque no conozca el evangelio, aunque no conozca a Cristo, el proceso de salvación, sabe que matar es malo, que robar es malo, que decir mala palabra es malo, que violar a un niño o una niña es malo. Okay. Sabe lo que es malo sin haber leído la Biblia. Cualquier persona esa que nunca ha leído la Biblia, tú le preguntas, usted le dice, Señor, ¿cuántos años usted tiene? Yo tengo 90 años. ¿Usted ha leído la Biblia alguna vez? No, yo no creo en nada de eso, no me interesa. Ok. Vamos allí para que matemos a una persona, Señor. ¿Qué le va a decir? ¿A qué? No, porque yo voy a matar a una gente, es un crimen, eso es algo malo. Sin haber leído la Biblia, no tiene que leer la Biblia, ¿entiende? De hecho, la gente que supuestamente leía menos la Biblia son las que tenían principios morales mejor establecidos antes, ¿entiende? Aquella gente que eran pobres, que eran, digámoslo así, los más viejos, las personas de este tiempo más viejas, tienen principios morales mejor establecidos que nosotros los que vivimos en el presente ahora, que somos más jóvenes. ¿Por qué? Porque esa gente vivieron hace 80, 70, 60 años atrás, que estoy poniendo un tiempito corto relativamente en comparación con los que vivieron antes que ellos. Pero yo te digo a ti, tú le decías a una gente de esa en el pasado, cuando no había mucha ley, muchas cosas, vamos a robarnos un racimo de plátano. ¿Qué iban a decir? Vamos a robarnos un racimo de plátano. Ok, vamos a buscarlo. O vamos a coger un racimo. Usted no le decía robar, vamos a coger un racimo de plátano de aquella finca, que no es suya ni mía. Iban a decir que sí. No, usted está robando. No, hermano, eso está mal hecho. ¿Cómo usted va a decir una cosa así? No, la gente vieja tenía más respeto que lo de ahora. Ahora se cruzan para los patios ajenos a coger las cosas que no son de ellos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? La Biblia dice que aunque una persona no conozca el plan de Dios, pero si en su conocimiento que tenía trataba de hacer lo correcto, Dios lo va a juzgar con respeto, de esa manera, tomando en cuenta qué hacía con su vida, aunque no tuviera conocimiento de los mandamientos, de la ley de Dios, de que Cristo murió en la cruz. Okay. Y dice, mira lo que dice más, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, pero no la conocía, será azotado poco. No dice que no será azotado, sino que será azotado poco. Y la palabra azotado
probablemente está haciendo aquí alusión, probablemente está señalando que cuando sea destruida la persona, Dios no va a permitir que sufra demasiado, porque es una persona que no tuvo conocimiento. No es lo mismo agarrar a una persona que abre la Biblia y la lee de tapa a tapa y no la obedece, que uno que nunca la agarró y tampoco la obedece. Se supone y se sabe que a menos que sea esa persona que no obedece, si Satanás no lo agarró directamente y lo puso a inventar cosas malas para agarrar a otros, se supone que esa persona va a pagar menos tiempo en la destrucción. Entonces eso es lo que hay que hacer. O sea, si tú dices, ¿de qué sirve si como quiera va a morir? Bueno, lo que hay que pedirle a Dios no llegar ahí, pero el que llegue sepa que va a estar rogándole a Dios para que Dios termine pronto con el sufrimiento de esa persona, porque no va a morir cuando quiera, sino cuando Dios lo permite. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de mostrar claramente que la Biblia presenta ambos casos, el caso que el hermano menciona y que él está sacando de su contexto para justificar su filosofía, su idea filosófica, y el caso que acabo de presentar, que lo he sustentado con varios textos, tropiezo por parte del mundo. Tropiezo si Dios te manda a predicar, si Dios te manda a predicarle a otro y tú no le predicas, tú eres un tropiezo para que esa persona llegue a Dios. Tenemos también el caso del mundo, de aquellos que están en el mundo, que están haciendo tropezar a los hijos de Dios. Y ahí viene el caso donde se dice que te ponga una piedra de molino y tírate al agua. Tropiezo de los dirigentes religiosos, de todos los dirigentes religiosos, que impiden que otros se salven, como los fariseos, los saduceos y esa gente. Tropiezo de aquellos que tienen esclavos, que tuvieron esclavos, que tienen criados, o que de alguna manera son los encargados de presentar el plan de salvación. En este caso, el amo del caso que presenta la hermana White representa a uno de esa persona cualquiera, porque él tiene poder sobre la otra persona para impedir que la persona conozca a Dios, para impedir que la persona estudie la Biblia, que la persona ore, que la persona se congregue para adorar a Dios. ¿Entiende? Los maltratos. Una persona esclava sufriendo de noche y de día y sin permitirle buscar de Dios, simplemente no la iba a conocer. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Él va a tener la culpa, seguro que sí. El amo iba a tener culpa de los pecados que esa persona estaba cometiendo, porque él le impedía hacer todo eso. Pero la persona va a pagar por su pecado, pero los pecados de esa persona van a caer sobre el amo. Si esas dos personas van al infierno, vamos a ponerlo así, el caso, ¿quién va a durar más quemándose en el fuego? Suponiendo que al esclavo también le toque, porque imagínate, hay esclavos que a veces pasan por un momento tan difícil que no quieren que nadie le predique, porque si le dan una golpiza con látigo, lo ponen a pasar hambre, no tienen ánimo. No me habla a mí de Biblia, probablemente decía, o no quiero, no me interesa, ese Dios a mí no me interesa, un Dios que permita que me maltraten, no me interesa. Que obviamente trata de decir que por eso Dios le va a dar otra oportunidad. No, el problema es que si tú ahora cerraste tu mente, la Biblia dice que está establecido que tú vivas una vez y después le va a dar cuenta a Dios. Después se va a revisar tu caso en el libro de que tú hiciste. Dios no dice que hay 2 oportunidades, ni que hay 3, eso es falso. Eso si usted escucha el video que ponemos, va a descubrir que ellos dicen que va a haber otra oportunidad, que la muerte no lo es todo. Claro, la muerte no lo es todo, porque después de eso viene la vida eterna para los salvos y la destrucción para los impíos. Ahora bien, hermano, último texto que voy a leer para entonces pasar a la parte que sigue. Dice en Romanos 2:11, porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. 2 cosas dice aquí. Si una persona no conocía la ley y se portaba bien, y otro no conocía la ley y se portaba mal, el que se portaba bien obedecía a los sentimientos que él entendía que eran dignos, que eran dignos y justos, y por esa razón dice la Biblia que se va a salvar. ¿Cómo va a ser el proceso? No me pregunte a mí, porque yo no soy Dios, ni lo sé todo, pero Dios dice que los que no tenían ley, eso es lo que está diciendo el texto, si hicieron lo que su corazón le decía y era correcto lo que el corazón le decía, se van a salvar. Y si no tenían ley y se portaban mal y no le interesaba la salvación, se van a perder. Pero los que tenemos la ley somos nosotros, los que hemos entendido el evangelio en el fin del tiempo. Entonces tendremos la oportunidad de hacer lo correcto
con la ley. Y el que rechaza la ley, que rechaza los mandamientos, el que no le importa no robar, no matar, no guardar los mandamientos de Dios, como no tener no adorar imágenes, no tener dioses ajenos, no tomar el nombre de Dios en vano, no guardarle su día de reposo como Dios manda. Entonces esa persona, los cristianos que dicen que son cristianos pero no reconocen a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos, a través de la obediencia al cuarto mandamiento, que dice que Dios es el creador y que el mismo creador es también el Salvador, y que si tú aceptas al Salvador debes también aceptar su día de reposo, porque al tú aceptarlo estás aceptando que Él es el creador y que Él es tu Dios, como dice en Ezequiel 20:12 y 20:20. Entonces automáticamente será destruido. Así es que, hermanos y amigos que me están escuchando, hemos hablado un poquito sobre este tema. Realmente lo que vamos a hacer es, para que el video no se alargue tanto y la gente lo pueda analizar mejor, vamos a pararlo aquí esta parte y luego seguiremos con el video. Vamos a subir otro video después de este, que va a presentar la parte que sigue del video que estamos mirando. Para escuchar todas las cosas que este hermano dice, son importantes escucharlas y ver cómo con la Biblia es fácil contradecir las cosas que este hermano está presentando. Así es que, amigo que me estás escuchando, estoy preparando estos videos y la intención mía es que tú puedas aprender y que todo el que lo mire también pueda aprender. La palabra de Dios está hecha para enseñar al que quiera aprender. Entonces te invito a que tú puedas tomarlo. Si entendiste eso y estás de acuerdo que puedes enviárselo a otra persona, entonces toma el link y envíaselo. Especialmente si te encuentras con una de esas personas que creen que todo el mundo se va a salvar, incluyendo Satanás y sus ángeles. Sería bueno que tú entres a mi canal, oiga los videos que tengo ahí acerca de ese caso, de si se salvará Satanás. 3 videos. Además, este video también es muy importante porque esta es la base de los que siguen, y en los videos que siguen de este mismo video que este hermano preparó, vamos a ver que ellos contradicen hasta la Biblia abiertamente. Y tú vas a ver que, claro, lo vamos a descubrir. Entonces te invito a que tú le des un like y también le hagas un comentario. Estas 2 cosas que te estoy pidiendo va a ayudar el video y el canal para que se pongan en una posición donde los robots, el algoritmo de YouTube, pues se lo presente a la gente cuando estén buscando, y también pueda llegar a más personas, que básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer, de prepararlo para que le llegue a todos aquellos que analizan la palabra de Dios y de verdad quieren que otros puedan también conocerlo. Otra cosa más sería que te suscribas al canal si entiendes que el video estás de acuerdo con lo que se está enseñando en el video y quieres que otra persona lo aprenda, y con esto estaría ayudando también a la predicación, y con todo lo que te he pedido que hagas estarías ayudando también a la predicación del evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuérdate que Cristo viene y necesitamos presentar la verdad presente, la verdad que el mundo debe conocer, desenmascarar los engaños de Satanás. Ha caído Babilonia, es el lema, y por eso tenemos que presentar la verdad. Ha caído Babilonia, y por esa razón debemos presentar la verdad. Debemos presentar la verdad para que la gente pueda encontrar el camino correcto. Así que ayúdame en la predicación del evangelio y no te preocupes. Si tú estás de acuerdo con lo que digo y quieres, puedes hacer un comentario, y si no estás de acuerdo también puedes escribirme tu comentario, lo revisaría humildemente. No importa lo que tú digas, si me dices cosas malas, créemelo, no me voy a ofender, porque lo analizaré con oración y entonces te daré la respuesta que entiendo que la palabra de Dios dice que te debo dar. Así es que hasta aquí ha sido esta primera parte de este video. Vamos a tratar de ver cómo hacemos la segunda parte, y vamos a ver si podemos incluir un poco más de material en esa parte para que tú puedas aprovecharla. Así es que, amigo, vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió poder llegar hasta nuestros oyentes, hasta ustedes, sus hogares, y le pedimos al Dios Todopoderoso que nos siga dando facilidad para poder seguir trabajando y para poder seguir enseñando la verdad. Dios nos bendiga, Dios les bendiga, y será hasta un próximo video. Bendiciones de lo alto para todos. Bye.